Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Chicos, esta es la novena clase de química para primero medio del programa EAR Chile. En este video vamos a hablar de toda la materia que hemos revisado en la primera mitad del año. Es decir, vamos a hacer una ejercitación, un resumen, un repaso de los contenidos principales de teoría atómica, de números cuánticos y configuración electrónica. En la segunda parte de ejercitación, la unidad número 10, nosotros vamos a revisar todo el contenido restante. Espero que les guste, presten atención a las preguntas, son súper importantes, ya que es como un resumen, como dije, de todo lo que ya hemos visto y es la forma de responder quizás más correctamente a este tipo de preguntas. Entonces, comencemos. Una pregunta dice, si un átomo cualquiera, su núcleo presenta valores Z igual 19 y A igual 39, entonces la cantidad de neutrones presentes corresponderá a... Acá este tipo de preguntas es súper común que ustedes se lo puedan encontrar en las pruebas. ¿Ya? Ustedes tienen que fijarse que le están preguntando acá por cantidad de neutrones de un átomo X, ¿cierto? A ustedes le están dando dos informaciones importantes: el número Z, que indica número atómico o número másico, número atómico, ¿cierto? Y A, el número másico, ¿ya? 19 número atómico, 39 número másico. La forma para calcular la cantidad de neutrones, acuérdense siempre los neutrones se calculaban como el número másico, o sea, el mayor de los dos números, menos el número atómico, el menor de estos dos números. Al restar el número másico menos el número atómico, es decir, al restar el número que indica protones más neutrones y le resto los protones, que es el Z, me quedan los neutrones. Por lo tanto, en este caso será 39 menos 19. Esto me da como resultado 20. ¿Sí? Otra pregunta. Las especies neutras zinc 30, 64 y cobre 29, 64 tienen igual número de... Acá. Lo mismo que vimos en la pregunta anterior. En este caso lo importante es identificar cuál es el número Z, cuál es el número A. Es decir, cuál es el número atómico, cuál es el número másico. Siempre recuerden ustedes, como vimos en los videos de comienzo de año, el número atómico es el más chico de los dos. El número másico, el que indica protones más neutrones, es el número más grande de los dos. En este caso 64 es el número másico. Acá igual, 64 es el número másico. 29 y 30 son números atómicos que indican protones solamente. Por lo tanto, estas dos especies de átomos o estos dos elementos tienen igual número de ¿qué? ¿Atómico o másico? Igual número másico, ¿cierto? El de arriba. En este caso puede estar en cualquier posición, ¿ya? Puede estar arriba, puede estar abajo, no importa. Siempre el másico es el mayor, ¿ya? El número másico acá es 64. ¿Y el número másico qué está indicando? Que tienen igual número de ¿qué? Porque acá nos sale dentro de las opciones, ¿cierto? Número másico. Pero nosotros tenemos que recordar que el número másico indica protones más neutrones. Por lo tanto, la alternativa correcta, ¿cierto? En este caso, va a ser la alternativa E. En esta tabla tenemos como un desglose de las partículas que tienen estos átomos. Por ejemplo, el zinc tiene 30 protones, ¿cierto? Que está indicado por el número atómico. Los neutrones lo calculábamos restando el número másico menos el número atómico. 64 menos 30, 34. Y los electrones, cuando el átomo está neutro, como en este caso, son 30, ¿cierto? Igual que la cantidad de protones. O sea, igual que el número atómico, en otras palabras. Cuando el átomo está neutro. ¿Cómo yo sé que el átomo está neutro? Porque no aparece ninguna carga, más 1, más 2, o menos 1, menos 2, menos 3. Eso es carga, no aparece acá. Por lo tanto, yo asumo que el átomo está neutro. Y la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. En este átomo, el cobre, ¿cierto? También, protones 29. Por lo tanto, electrones, si el átomo está neutro, también 29. Y los neutrones es la resta, ¿cierto? Es decir, 64 menos 29. Esto me da 35, perdón.
me da 35. Por lo tanto lo ponemos acá. Y si nos fijamos, los protones son diferentes, los neutrones son diferentes, los electrones también son diferentes. Lo que es igual es el número másico solamente. Y ese número másico son protones más neutrones. Alternativa, como dijimos, alternativa E. Otra pregunta. El modelo atómico que suscitó la idea del átomo como estructura eléctrica fue el de... Acá, el mismo tema. Esto corresponde al primer video que nosotros vimos durante este año. Es decir, el video de modelos atómicos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos, por ejemplo, de los modelos de Dalton, del modelo de Thomson, el modelo de Rutherford, el modelo de Bohr y el modelo de Schrödinger y de otros autores, que es el modelo mecánico cuántico, el modelo actual? Si ustedes se acuerdan, el modelo de Dalton implicaba que los átomos, ¿cierto? Aún así que los modelos atómicos de partida trataban de explicar qué es un átomo, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Cómo considerar un átomo? Entonces, el primer personaje que se planteó esto, bueno, fue Demócrito, que habló de los elementos, fuego, tierra, agua, ¿cierto? Aire, y dijo que esos elementos estaban formados por elementos distintos. Después, Dalton plantea que los átomos, ¿cierto? Que significa, según Demócrito, sin división, ¿cierto? Que los átomos serían pequeñas partículas esféricas, tal como una canica, una bolita, ¿cierto? Que tienen características únicas y propias que los diferencian a los átomos de otros tipos que están presentes en otras sustancias. Por ejemplo, él dijo en las moléculas, en el agua, por ejemplo, hay átomos de un tipo. En el aire hay átomos de otro tipo. Son diferentes entre los dos elementos, producto de que tienen distintos tamaños, distintas propiedades, ¿cierto? Que hacen que se comporten un poco distintos. Pero todos los tipos de átomos se caracterizan por ciertas cosas, como por ejemplo, que tienen una masa definida, tienen un tamaño definido, ¿cierto? Y no son divisibles, más allá de lo que ellos son. Además, los átomos, según Dalton, pueden unirse uno con otros, ¿ya? Y esa unión obedece a ciertas reglas. Es decir, se pueden, por ejemplo, unir siempre que tenga dos átomos entre sí, o pueden unirse quizás otras veces a un tercer átomo, ¿ya? O sea, repasen el video de modelo atómico donde explicamos qué es el átomo para Dalton, ¿sí? Ustedes acuérdense, para Dalton el átomo es como una canica, una esfera, nada más. Para Thomson, por otro lado, que vino después de Dalton, plantea el modelo del budín de pasas, que él decía que era una esfera de carga positiva, ¿cierto? Con partículas negativas incrustadas en la superficie, como un queque con pasas en la superficie, ¿sí? Thomson plantea, ¿cierto?, que estas partículas negativas que están en la superficie se pueden mover, se pueden separar. Él plantea, por lo tanto, las características, ¿cierto?, y descripción de estas partículas negativas principalmente, es decir, el electrón. Todo lo relacionado, o cualquier pregunta relacionada con electrones o con carga eléctrica, ¿ya?, siempre atribúyenla a Thomson, ¿ya? Todo lo relacionado, cualquier pregunta relacionada a electrones, carga eléctrica, rayos catódicos, recuerden ustedes, o budín de pasa, Thomson. Después estaba Rutherford. Rutherford planteaba, ¿cierto?, que el átomo era un núcleo positivo, a diferencia de Thomson, que era una gran esfera positiva del porte del átomo. Rutherford dice que no, que el átomo es un pequeño núcleo muy pequeño de cargas positivas en el que alrededor están girando o están moviéndose electrones. En otra palabra, plantea que los electrones están separados del núcleo, hay gran espacio vacío. Rutherford, ¿cierto?, recuerden ustedes que trabajó con radioactividad en la lámina de oro, ¿cierto?, y que él plantea esta separación como el principal hito de su modelo, separación entre el núcleo y los electrones.
a él se le atribuye también el descubrimiento del protón y todo el estudio sobre el protón o los protones que están presentes en el núcleo, ¿sí? A diferencia de Thomson. Bohr, por otro lado, se plantea que mejora el modelo de Rutherford diciendo que el núcleo se encuentra muy bien pequeño en el centro del átomo y alrededor, ¿cierto?, hay mucho espacio vacío con electrones girando en órbitas. Esas órbitas son tridimensionales, ¿cierto?, y tienen ciertas características. Los electrones giran en órbitas, ¿cierto?, en el cual pueden aguantar una cierta cantidad de electrones debido a su nivel de energía. Bohr plantea que hay distintos niveles de energía. En otras palabras, todo lo relacionado a Bohr contempla, ¿cierto?, la descripción de la energía dentro del átomo. O sea, Bohr fue el primer personaje en plantear energías en un átomo. Eso es súper importante también que lo repasen. ¿Qué es lo que planteó Bohr en su modelo atómico? El modelo actual, el modelo mecánico cuántico, plantea de que el electrón estaría, como dijeron los dos personajes anteriores, ¿cierto?, estaría separado del núcleo, pero ese electrón tendría un movimiento azaroso en 3 dimensiones, ¿cierto?, no tan regular como planteaba Rutherford y Bohr, es decir, en órbitas, sino que acá el electrón se movería al azar, en forma desordenada. Se estaría moviendo en orbitales, no órbitas. Esos orbitales tendrían formas específicas, redondeadas, ¿cierto?, alargadas, que son los orbitales que conocemos como orbitales S, orbitales P, orbitales D, orbitales F, conocemos actualmente, ¿cierto? Y ese movimiento al azar que tiene el electrón estaría explicado porque el electrón sería más bien una especie de onda encapsulada. Es decir, el electrón se comportaría como un fotón, como un haz de luz. La teoría mecánico cuántico, ¿cierto?, donde participan varios científicos, no solo Schrödinger, ¿cierto?, plantea un modelo mucho más complejo, mucho más dinámico, el cual todavía sigue manejándose, todavía sigue desarrollándose, ¿cierto? Y lo importante es que plantea los conocimientos actuales, ¿cierto?, que se manejan del átomo y desde su comportamiento energético. Se sigue representando el átomo con el modelo de Bohr, pero el modelo de Schrödinger o modelo mecánico cuántico, ¿cierto?, es el más realista. Por lo tanto, según esta pregunta, el átomo atómico que suscitó la idea de átomo, o sea, el modelo atómico que suscitó la idea de átomo como estructura eléctrica fue el de Thomson, ¿cierto? Thomson, todo lo referente a la estructura eléctrica, ¿ya?, todo lo referente a electrones. Otra pregunta: un átomo posee 19 protones, 20 neutrones y 19 electrones. ¿Cuál de los siguientes átomos es su isóbaro? O sea, tengo acá distintos átomos con su número atómico, número másico. Recuerden, el mayor es el másico siempre. Me preguntan, ¿cuál de estos será el isóbaro de este átomo que describen con esa cantidad de partículas o subpartículas? Acá lo importante es recordar el concepto de isótonos, isóbaro, isótopos, ¿ya? Recuerden que isótonos indica que son átomos que tienen igual número de neutrones. La mnemotecnia, acordarse que la palabra isótonos es la única que tiene la letra N de neutrones. Los demás isóbaros, isótopos, no tienen la letra N, ¿sí? Entonces, isótonos igual neutrones. Los isóbaros son aquellos átomos que tienen igual número másico. Acuérdense ustedes porque sale la letra A, la única palabra que tiene la letra A, y el A es el número másico, ¿cierto? Acuérdense que el Z es el número atómico. Entonces, los isóbaros tienen igual A, igual número másico. Después, los isótopos, fíjense ustedes, es la única palabra que tiene la letra P, ¿sí? P indica igual número de protones. Igual número de protones. ¿Ya? Entonces los isótopos son dos elementos que son dos átomos que van a ser del mismo elemento. Los isótopos son los únicos que son el mismo elemento, es decir, dos calcios, dos carbonos, ¿sí? Lo que tienen diferente, ¿cierto?, es
todo lo demás, pero los protones son lo mismo. Es decir, lo que tienen diferente es el número másico. Acá los isóbaros tienen igual número másico, pero tienen diferente número de protones. O sea, son diferentes elementos los isóbaros. Los isótonos también son diferentes elementos. ¿Ah? Lo importante es que los isótopos son los únicos que son el mismo elemento. Acá entonces me preguntan cuál de los siguientes átomos es su isóbaro. Para que sea isóbaro dijimos que tiene que tener igual número másico. ¿Ya? Por lo tanto, diferente número atómico. Por lo tanto, no puede ser 19 protones porque sería el mismo número atómico. O en otras palabras, si vemos el número másico, sería 19 más 20 neutrones. Serían 39, ¿cierto?, del número másico. O en que el número másico es protones más neutrones. Lo único acá de los elementos que tienen 39 de número másico, ¿cierto?, es decir, el mayor, es esta, la alternativa E. ¿Esto por qué no? Porque el 39 que aparece acá es el número atómico, porque es menor que este otro 58. ¿Sí? En cambio acá, el mayor es este, 39, y que corresponde a la suma de los protones y neutrones. Número másico. Alternativa E. Ese es el isóbaro. Otra pregunta. El ion 35, bromo 35, ¿cierto?, abajo, 79 arriba, con una carga de menos 1. ¿Ya? Eso es súper importante, se acuerden de la carga que posee. Este ion, acuérdense que el ion se refiere a los átomos positivos y negativos. ¿Sí? Este ion es un catión. ¿Qué eran los cationes? ¿Se acuerdan que los cationes eran átomos o iones positivos? Los iones negativos se les llaman aniones. Posee 30, por lo tanto, esa alternativa no, falso. Posee 36 electrones. ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Así, los electrones siempre es el número atómico, el número menor de los dos, ¿cierto? 35 en este caso, el número de protones, más o menos la carga que aparezca acá. Es decir, si esto, la carga es negativa, ¿cierto?, yo le voy a poner positivo acá. ¿Ya? Yo le voy a, en otras palabras, ustedes réstenle el número completo que sale acá. O sea, ustedes le restan menos 1, y esto va a ser menos 1, eso queda positivo y quedaría como más 1. ¿Sí? O sea, a los protones yo le resto el número que sale acá. Si es negativo, tiene que ser con el signo negativo. O sea, sería menos 1, sería menos 1. Y eso me da más 1. ¿Sí? Lo importante es que es la operación contraria. Significa que hay un electrón más que los protones y por eso tiene carga principalmente negativa, porque hay más electrones que protones. Recuerden que lo único que cambia cuando los elementos tienen carga es la cantidad de electrones. Los protones nunca cambian. ¿Sí? Por lo tanto, acá en vez de tener 35 protones, tiene 36 protones. Por lo tanto, electrones. ¿Sí? En vez de tener 35 electrones, si estuviera neutro, tiene 35 más 1. Hago la operación contraria al signo que aparece acá. Por lo tanto, tiene 36 electrones. Acá, otro ítem dice, posee 44 neutrones. ¿Cómo sé eso? Haciendo lo que ya hemos hecho, ¿cierto? Que es restarle el número másico, el mayor, le resto el número atómico. La carga no interviene para nada más que para calcular los electrones. Sería 79 menos 35, 44. Correcto sería entonces la alternativa, o sea, las alternativas 2 y 3. Por lo tanto, la E es la correcta. Solo 2 y 3. La configuración electrónica para el elemento que aparece acá puede representarse por el azufre, ¿cierto? 16 abajo, con una carga de menos 2. Esto puede representar, ¿qué cosa? Recuerden ustedes, fíjense, ¿por qué le pongo eso? Porque fíjense la alternativa, sale todos con el neón entre paréntesis, neón entre paréntesis, y acá argón entre paréntesis, argón entre paréntesis. Esto es la configuración electrónica, pero es la configuración electrónica abreviada. Muchas veces este es un tema que les cuesta a muchos. ¿Ya? Aprenden a hacer la configuración electrónica expandida, normal, tradicional,
pero les cuesta ver cuando le plantean una forma abreviada. El hecho de que aparezca entre paréntesis el neón, por ejemplo, plantea que hasta acá la configuración electrónica es la misma configuración del neón. También hasta acá la configuración del neón, y después sigue con esto o termina con esto. Esto que está acá vendría siendo la capa más externa, ¿cierto?, de esta configuración electrónica de este elemento. Acá lo mismo, la configuración del argón es hasta aquí igual, y después se le agrega el 4s2. Esto significa que es solo la configuración del argón. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber o tener más o menos claro cómo hacer una configuración electrónica. De partido, la configuración electrónica siempre se hace con los electrones de un átomo, ¿ya? Y si acá me representan este átomo así, tengo número atómico 16, y esta es la carga de menos 2, significa que en vez de tener 16 protones, perdón, en vez de tener 16 electrones, igual que los protones que están acá, ¿cierto?, este elemento tiene 16 más 2, es decir, tiene 18 electrones. Por lo tanto, la configuración electrónica va a ser con 18 electrones. Es decir, yo haría 1s2, 2s2, 2p6, ¿cierto? Llevo 10, 3s2, 3p6. Ahí tengo 18 electrones. ¿Sí? Si me fijo en esa configuración electrónica, ninguna, ¿cierto?, de acá es común. Por eso es que es importante que yo sepa además los números atómicos, ¿ya?, de estos elementos, del neón, del argón. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuál es la configuración electrónica, por lo menos de estos dos, y del helio, que tiene un número atómico de 2. El neón es 10 de número atómico, por lo tanto tiene 10 electrones en su configuración electrónica. El argón tiene un número atómico de 18, por lo tanto tiene 18 electrones en su configuración electrónica. Por lo tanto, si acá me dicen que este elemento tiene 18 electrones, yo voy a tener, por lo tanto, ¿cierto?, que va a tener una configuración electrónica igual a la del argón, que tiene 18 electrones. Sin nada más agregado acá, ¿cierto?, al lado. Porque si acá son 18 electrones, más estos dos serían 20 electrones. El neón tiene 10, por lo tanto acá serían 12, más 4, 16. Acá tiene 10, es verdad, más 1, ¿cierto? Sería 11, más 7, 18. Pero está incorrecto, muy incorrecto escribir P7, eso no existe. P puede tener hasta 6 electrones, ¿cierto? Acá neón son 10 electrones, 12, 14, también está incorrecto. Como dijimos, la única alternativa que representa a esta configuración electrónica es en forma abreviada argón, ¿sí?, la configuración del argón. Alternativa E. Otra pregunta: un átomo que posee configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 presenta en su capa más externa, que acá yo me adelanté, ¿cierto?, y la marqué así. Acuérdense que la capa más externa, ¿ya?, siempre es el número mayor de estos números grandes que aparecen adelante, el 1, el 2, que es el número atómico principal, ¿cierto?, que indica el nivel de energía. El número mayor de estos, es decir, 3, el primer 3 que aparece, hacia la derecha, todo hacia allá. O sea, si aparece un 4 acá, tomo aquí, desde el 4 para allá. O sea, siempre el último nivel de energía es el número mayor que aparece aquí, hacia la derecha. ¿Sí? Estando ordenado esto, estando ordenado. O sea, si acá aparece un 4S2 y acá aparece otro, un 3D, yo tengo que ordenar esto poniendo todos los 3 ordenaditos y después pongo el número 4 acá. La última capa es el 4 solamente, sin incluir el 3 que esté para el lado derecho. ¿Se entiende? La última capa, o la capa más externa, o también llamada capa de valencia, siempre es los números mayores, ¿cierto? Número cuántico principal mayores. Son todos esos números cuánticos principal mayores. Y todos los electrones que están en esa capa son los electrones de valencia. O sea, en esta capa de valencia, o capa más externa, ¿hay cuántos electrones de valencia? 5. La alternativa correcta, entonces, de esta configuración que representa su capa más externa es
de 5 electrones. Alternativa C. Los números cuánticos n igual 3, L igual 1 corresponden a la notación. Esta materia, ¿cierto?, de números cuánticos, también hicimos un video casi completo sobre esto, ¿ya? Es importante que ustedes tengan principalmente la idea, acá, esta cosita, no salió mal, es importante que ustedes tengan la idea de cuáles son los números cuánticos y principalmente los dos primeros, ¿ya? El número cuántico principal, que es el n, que indica nivel de energía, ¿cierto?, que tiene un electrón dentro de un átomo, o bien indica también el tamaño que posee el átomo, al indicar la distancia entre el electrón y el núcleo, ¿sí? El n va de 1 en adelante, por eso las configuraciones electrónicas aparecen como 1s2, después 2s2, 2p6, 3s2. Esos números que están adelante, los primeros números, son el n, el número cuántico principal, o el número cuántico energético. El número cuántico secundario, L, va de 0 en adelante, ¿sí? Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El 0, ¿ya?, el L igual 0 indica el orbital de tipo S. Vamos a decir que son números, por eso le ponemos números. Podríamos decir L es LS, el L es P, el L es D, el L es F. Pero las letras se ocupan como tipo de orbital que representa ese número cuántico. O sea, el valor de L es 0, que representa el orbital de tipo S. El número cuántico L igual 1 representa el tipo orbital igual P, el 2 al D, el L3 al F. Por eso es que en este ejemplo, cuando yo tengo 4D6, el 4 indica el número cuántico principal, el n igual 4, ¿sí? Y el D está indicando un L igual 2, ¿cierto? El número cuántico secundario, L igual 2, y que tiene en este caso 6 electrones, ¿sí? Esto es una forma de representar esto mismo, ¿cierto? Pero vamos al revés. Por lo tanto, en este caso, el n igual 3, ¿cierto?, va a tener un número 3 adelante. Descartamos la D y la E. Después, el L que sea 1, sabemos que el L0 es S. El L1 es P. Por lo tanto, acá, en esta configuración, tendría la alternativa A como la correcta, ¿sí? Alternativa A. Eso es la correcta. Muchachos, eso es todo por este video. En el próximo vamos a realizar un poco más de ejercicios. Vamos a repasar la materia que continuaba en todo este año, ¿cierto? Lo importante es que ustedes hagan ejercicio, practiquen, estudien y pongan mucha atención a los videos. Muchachos, que estén muy bien. Chao.